Buenas noches. Bueno, estamos acá con el streaming del día de la fecha. Vamos a esperar unos minutos que se conecte un número de estudiantes, por lo menos una veintena, y ahí vamos a comenzar. Hoy, ya bueno, como dice el título del streaming, vamos a ver psicología de la forma y teoría de la actividad histórico-cultural de la obra de Vygotsky. Y bueno, vamos a revisar los dos textos que refieren a eso, que corresponden a la unidad 6 del programa, que junto con la unidad 5 son parte de la evaluación que vamos a tomar el 7 de agosto. Bueno, se escucha muy bien, me dice Rodrigo Coronel, le agradecemos, muchas gracias, quería preguntar eso. Bueno, la profesora Manuela también está en línea, así que la saludamos a ella. Bueno, todavía hay muy pocos conectados, así que esperamos unos minutitos que ya comenzamos. Bien, se ve muy bien, dicen por acá. Vamos a ver quién más se une. Bien, ya tenemos pocos conectados. Vamos a esperar unos 2 minutitos más a ver si conectan a alguien más y empezamos con la clase. Sí, bueno, para los que ya están conectados les digo que a diferencia de otras unidades donde se da una clase general en relación al tema que después deben complementar con la lectura de cada uno de los materiales, esta unidad, la unidad 6, ya la trabajamos el martes anterior con el texto sobre psicología o enfoque sistémico, y hoy vamos a trabajar dos textos. El texto sobre psicología de la forma, es el texto de Sivera, digamos, de Tortosa y Sivera, que es un texto bastante histórico, historicista, pero bastante completo, y un texto final, digamos, que sobre la obra de Vygotsky, sobre la psicología o el planteo acerca de la psicología de Lev Vygotsky. Decía que a diferencia de otras clases donde se da un planteo general y después se espera que la estudiante trabaje los textos para que tome la clase como un formato general para abordar los textos, acá vamos a hacer hemos preparado estas clases trabajando texto a texto, que no es lo que hacemos en otras unidades. Trabajamos el martes pasado el texto de psicología el enfoque sistémico, y hoy día vamos a trabajar psicología de la forma y la teoría histórico-cultural de Lev Vygotsky. Bien, tenemos todavía pocos, vamos un minutito más a ver si se agregan algunos más, porque no llegamos a tener 20 conectados, lo cual, si bien es, como todos saben, la clase queda grabada, queda en la página de la cátedra, ustedes van a poder después revisarla en el momento que quieran, pero bueno, la experiencia del streaming tiene que ver también con la interacción, con las preguntas que ustedes puedan tener y todo eso. Bueno, ahí ya estamos superando los 20, en un minuto más, en un minuto estamos comenzando ya con la clase propiamente dicha. Bueno, vamos a comenzar en este momento. Antes de eso me pregunta Rodrigo Coronel cómo va a ser el próximo parcial. El próximo parcial va a ser de múltiple opción, similar al primero que hicieron,
hacen preguntas múltiple opción que van a poder responder, que van a hacer desde el aula virtual, van a entrar al aula virtual en un horario determinado para poder hacer el parcial. Así que está previsto para el 7 de agosto. Bueno, comenzamos con la clase propiamente dicha. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Hoy les decía que trabajamos dos textos, el texto de Tortosa y Sivera sobre psicología de la Gestalt y el texto que está presentado en la bibliografía sobre la obra de Lev Vygotsky, o teoría del enfoque histórico-cultural de la psicología. Bueno, para comenzar con la psicología de la forma, estamos planteando ahí una escuela de la psicología, una escuela propiamente dicha, que surge a fines del siglo XIX, principio del siglo XX en Alemania. Es una corriente de pensamiento, la psicología de la Gestalt se la puede denominar así, que va a tener, junto con las psicologías de la época, por decirlo así, una intención de hegemonizar, de ser mayoritaria al interior de la psicología, objetivo que no va a lograr finalmente por su propio devenir histórico, que va a estar atravesado, signada por los hechos políticos del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, dado que es una psicología que surge en Alemania y que a partir de los cambios políticos del advenimiento del régimen nazi va a obligar a la mayoría de sus referentes a emigrar a Estados Unidos, y eso va a tener efectos en el desarrollo y en las pretensiones de hegemonía al interior de la psicología que esta escuela, la psicología gestáltica, va a tener. Estos autores, estos psicólogos, donde está Max Horkheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Kafka y Kurt Lewin, entre sus principales referentes, va a estar, digamos, de alguna manera marcada por la confrontación. O sea, es una época que las escuelas de la psicología confrontaban, digamos, por la hegemonía, y por sus debates tenían que ver cómo entender la psicología, y esa confrontación va a estar en primer lugar hacia lo que es la psicología más tradicional, la psicología que Boone nos va a presentar, conocida con el nombre por ahí equívoco, si se quiere, pero el nombre de estructuralismo. El estructuralismo de Boone va a ser una psicología que va a confrontar con esa perspectiva de la psicología, y que va fundamentalmente a poner en cuestión no solo el método introspeccionista que Boone va a proponer en su psicología, sino también la concepción que Wilhelm Boone va a establecer acerca del concepto de lo mental. O cómo entender lo mental, o cómo entender la conciencia, para ser más preciso, porque de esto van a hablar los gestálticos, del estudio de la conciencia, de los estados conscientes. Es claro que Boone va a marcar a la psicología, a los inicios de la psicología, más allá de que discutamos si es su rol como fundador o no, que es algo que varios autores cuestionan, su rol como fundador de la psicología, pero va a marcar a la psicología en una perspectiva atomista de la psicología. Hay que entender, fundamentalmente para entender ese momento de la psicología, el principio del siglo XX, y la psicología de Gestalt en particular, hay que entender también el clima intelectual académico de la época y los desarrollos y debates que se dan al interior de otras disciplinas científicas que de alguna manera marcan a toda la psicología en general. Digamos, de hecho, hoy podemos ver que todo lo que ha sido el desarrollo de la psicología experimental con modelos animales, que se va a estar dando paralelamente al desarrollo de la teoría de los psicólogos gestálticos, está sin nada, esto del estudio con modelos animales, está claro que hay una recuperación evidente de la teoría darwiniana de continuo interespecie, que Darwin a mitad del siglo XIX, con su obra colosal, El origen de las especies, había incorporado. Ese desarrollo proveniente de la biología marca claramente la psicología, pero así ocurre también con otras ciencias, como la física. La física va a marcar, digamos, todos los debates al interior de la física, ese momento de cambio paradigmático en la física, de un modelo newtoniano a un paradigma más relativista. Esa nueva física también, esos debates, la teoría de los campos electromagnéticos, todo esto de alguna manera va a ser recogido por los desarrollos de la psicología, y es evidente, uno puede rastrear hasta terminológicamente los términos, cómo la psicología incorpora términos de estas disciplinas. Entonces, no es ajena a la psicología a los debates en otros ámbitos de la ciencia acerca de cómo se produce el conocimiento, acerca de cómo se concibe la realidad, y mucho menos también es ajena
a los debates filosóficos. De hecho, en la concepción de la Gestalt vamos a encontrar elementos claros de la filosofía kantiana y neokantiana, o sea, de Immanuel Kant. Vamos a encontrar elementos que, bueno, sobre esto voy a volver más adelante, digamos, para cuando veamos antecedentes directos. Lo primero que hay que decir de la psicología de la Gestalt es que tenemos que empezar por la definición del término. O sea, el significado de la palabra Gestalt, que es un neologismo, por decirlo así, que proviene del alemán y que fue introducido por un antecesor de esta escuela, que es Christian von Ehrenfels, que refiere a ella al concepto, digamos, el término Gestalt como forma, pero también puede entenderse como configuración, incluso como estructura o creación. Ahora, la definición o los significados posibles de la palabra Gestalt nos dan pistas de la concepción que van a construir estos psicólogos acerca, en primer lugar, de su objeto de estudio, que va a ser la conciencia. Y en segundo lugar, dentro del estudio de la conciencia, a un fenómeno que va a ser uno de los temas centrales, no el único, uno de los temas centrales de esta escuela, que es los procesos de la percepción. Pero en la definición de Gestalt, los posibles significados que podemos encontrar, encontramos la definición de forma, de estructura, como una propiedad reconocible de las cosas, pero también de configuración. Esa es otra expresión que es muy importante para entender cuál es el planteo gestáltico. Ahora, en esa definición, en ese nombre de la escuela, está claramente un principio que es fundamental para entender el posicionamiento de la psicología gestáltica en relación a la psicología bohmiana, por ejemplo, que es cuestionar el elementalismo de Bohm. ¿A qué me refiero? La propuesta de Bohm, digamos, la propuesta de la psicología inicial, era una propuesta que, tomando desarrollos teóricos de las ciencias naturales, planteaba estudiar analíticamente a la mente, a la conciencia, a partir de sus componentes o elementos más básicos. De hecho, Bohm hablaba de los átomos de la conciencia. Eran para Wilhelm Bohm, estos átomos eran las sensaciones. O sea, el proyecto de psicología de Bohm era un proyecto donde la posibilidad de entender la mente. Hay una serie de preguntas, yo voy a contestar preguntas cuando finalice la exposición, que pregunta sobre el texto de Vygotsky. El texto de Vygotsky está en los textos tanto de papel como lo que está subido en PDF, pero bueno, sigo con la clase. El planteo de Bohm, decía, es un planteo elementalista. Él hablaba de los átomos de la conciencia. Contra esta concepción elementalista de la mente es que los psicólogos gestálticos van a proponer una confrontación, van a proponer una mirada diferente, que se va a oponer a este elementalismo. Van a hablar de tomar el todo y no las partes. O sea, el planteo de Bohm es un planteo que, tomando de la ciencia natural el concepto de átomo, pretende conocer la estructura de la conciencia a partir de poder establecer, inventariar, por así decirlo, sensación por sensación, en tanto estos serían los átomos de la conciencia. El planteo, ya con esto me adelanto, el planteo de los psicólogos gestálticos es un planteo global, es un planteo de entender a la mente como una configuración, como un todo, por decirlo así, que es más que la suma de sus partes. Este lema, que es de alguna manera el lema que caracteriza a esta psicología, es un lema que nunca usaron los gestálticos, por cierto, pero que da un sentido, digamos, da de alguna manera una síntesis, de cuál es su planteo central. Esto de que hay un todo que no puede conocerse sumando cada una de sus partes. La configuración
da estructura a los elementos que la componen, pero no son los elementos los estructurantes de la configuración. Los elementos son estructurados, pero no estructurantes. Este planteo es un planteo filosófico profundo, pero que da cuenta de cómo ellos conciben la mente y los procesos mentales. Y se plantean claramente que estudiar la mente tiene que ser desde una perspectiva y desde una metodología que pueda dar cuenta de ese todo. Entonces, el planteo central es que hay eventos psicológicos y hasta físicos que son diferentes a la suma, a la colección de las sensaciones o que son diferentes a la mera suma de los elementos que la componen. En ese sentido, es claramente un rechazo al atomismo de Boone lo que encontramos en esta nueva psicología. Perdón que tengo un problema acá ahí está. Lo que encontramos en esta psicología, decíamos, es un rechazo claro a este planteo booniano. Entonces, es un planteo global, molar. Ya vamos a ver esto de molares. Tómenlo ahora como que es una oposición al planteo de Wilhelm Boone, o de la psicología tradicional, que es un planteo molecular. Esto no es solo de Boone. También encontramos, ya en la unidad que sigue, vamos a trabajar ya sobre conductismo, algo de este planteo molecular, de entender de entender a partir de elementos cada vez más sencillos, cada vez más simples, tratar de entender ese todo, que en el caso de los conductistas es el comportamiento, y dentro de los fenómenos del comportamiento el aprendizaje, o sea, de lo más elemental poder comprender lo más global. Y el planteo de la psicología gestáltica es un planteo desde arriba, desde la globalidad. Lograr entender la globalidad como tal, no a partir de diseccionar elemento por elemento. Es un planteo central, que ya vamos a ver cómo lo construyen ellos, pero que tiene no solo una metodología de abordaje de los fenómenos mentales, sino una concepción del funcionamiento de lo mental, en tanto es una configuración que da sentido a cada uno de los elementos que la componen. Para eso se van a basar fundamentalmente en los estudios de percepción, que no van a ser los únicos estudios que van a hacer, que también se van a ocupar del aprendizaje y de otra serie de fenómenos. Por lo tanto, ese planteo central de oponerse al elementalismo de Boone es crucial para poder entender todos sus posteriores desarrollos. O sea, es un planteo fundamentalmente holístico, que sostiene claramente que la conciencia, lo mental, no puede reducirse a los elementos, porque conocer a lo mental desde los elementos, de los átomos, diría Boone, de los elementos más básicos, es una mirada distorsionada de ese todo, de esa configuración que es la mente. Por eso es que ellos van a tener como soporte filosófico y epistemológico de su abordaje la fenomenología, en oposición al positivismo más clásico, más digamos, que se va a hacer el sostén filosófico del elementalismo. Entonces, es una fenomenología que plantea el estudio de la conciencia tal como aparece naturalmente, tal como se nos presenta la experiencia consciente. Esto tiene antecedentes, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, en el planteo kantiano, pero bueno, sobre esto vamos a volver más adelante. Entonces, y centralmente también hay que saber que para los gestálticos el comportamiento, que es parte, digamos, de sus intereses, no es que no les interese el comportamiento, pero no les interesa como objeto, como le va a interesar, o como lo van a plantear los conductistas, sino le interesa como un fenómeno más de la psicología y de expresión de los procesos conscientes. El comportamiento también va a ser concebido global, molarmente, o sea, y en ese sentido van a concebir el comportamiento como un comportamiento con metas, con objetivos, o sea, con una intencionalidad, no como un comportamiento per se, digamos, por sí mismo. Entonces, ahí hay que entender, digamos, este lema que yo recién decía, y que es cierto, nunca fue utilizado realmente por los gestálticos, que es aquello de que el todo es más que la suma de las partes. La mente, en cuanto a todo, es mucho más que la suma de sus elementos, nos dirían ellos. Este planteo gestáltico tiene antecedentes filosóficos, decíamos, de Immanuel Kant, por ejemplo, que Kant nos decía que la mente agrega algo a la experiencia consciente. Esto es interesante porque es que no habría una continuidad absoluta, directa entre la realidad y la experiencia consciente. Esto quizás les suene. Este es un debate que ha atravesado la filosofía de la psicología, si todo lo que hay en la mente previamente ha pasado por los sentidos. Kant dice sí,
todo lo que está en la mente ha pasado por los sentidos. Ahora la mente a esa experiencia sensorial le agrega un algo que permite interpretar esa realidad. Ese planteo kantiano es recogido, recuperado claramente por la psicología gestáltica. También los planteos de Ernst Mars, que provienen de la física, encontramos que se planteó acerca de que tanto el espacio como el tiempo tienen forma, cobran forma, hay formas de espacio y forma de tiempo. Esto de la forma es importante, porque eso, tomar a un concepto, a una entidad como es la mente, debe tener una forma, no es algo que no adquiera forma. Y el estudio de esa forma, de esa estructura, por eso los diferentes significados de Gestalt, ¿no? De esa estructura puede ser dada si se estudia como un todo, no elemento por elemento. También Bonhoeffer, que es un antecedente directo, ya mucho más directo de los psicólogos gestálticos, que fue leído y estudiado Christian Bonhoeffer por los psicólogos gestálticos, y que fue contemporáneo de ellos, aunque era mayor que ellos, nos planteaba que había en las formas, de la realidad, había una cualidad de la forma que agregaba algo más a lo que eran los elementos que configuraban. O sea, los elementos de una sensación tienen, digamos, se configuran y esa configuración tiene un extra, una cualidad de la forma. La forma les da una cualidad a los elementos que no está en los elementos en sí mismos. También, de alguna manera, los planteos, los desarrollos de William James, el psicólogo americano, van a ser un antecedente, en tanto William James nos plantea que hay una corriente de conciencia. La conciencia no es un fenómeno estático, hay un fluir de la conciencia, entonces debe ser estudiado como algo que tiene una forma y que tiene tiene un devenir, una corriente, digamos, algo que sucede, no que está dado. Bueno, también van a tomar de los desarrollos de la física fundamentalmente, y en ese momento la teoría de los campos. Recuerden que la física en ese momento está haciendo los grandes desarrollos en los estudios del electromagnetismo. Entonces los campos electromagnéticos como fenómeno a estudiar, que tienen un determinado comportamiento, que tienen una determinada configuración, son una fuente inspiradora para tratar de entender esto que es la conciencia. Su tema, digamos, su objeto va a ser la conciencia, pero de alguna manera va a ser alrededor de un minuto. Alrededor de estos planteos, de estos antecedentes, de todo tipo que ellos van a ir construyendo esa teoría. Por eso les decía que es importante entender, y el texto lo refiere una y otra vez, el texto que tienen para leer de este tema, el clima intelectual, los temas dominantes y las discusiones al interior de las universidades alemanas. Todo esto se estaba discutiendo en las universidades alemanas, donde la psicología de la Gestalt se va a desarrollar, fundamentalmente en la Escuela de Berlín, pero que van a marcar cuál va a ser el bagaje conceptual, terminológico que van a utilizar para sus desarrollos. También hay que marcar que ellos van a ser unos grandes estudiosos de la percepción. Me dice Bicho Canasto, no sé quién será, solo 27 personas están viendo, parece que esto no va. Sí, el streaming estaba anunciado, le decimos, y que además, como pasa otras veces y nosotros lo estamos chequeando, es visto por muchas personas posteriormente la grabación, porque esto queda grabado, como lo hemos reiterado varias veces. Así que bueno, por eso esto estaba anunciado y la clase se da, digamos, muchas veces uno llega a un aula y tampoco hay suficientes estudiantes porque no fueron o porque no llegaron o porque hacía frío. Bien, continuamos con la clase. En tanto ya aporte, digamos, y ya no antecedente, sino aporte directo, decíamos que el planteo de Christian Bonhoeffer fue precursor, pero ese Max Westheimer, uno de los, es casi un actor central de esta corriente, porque me estoy distrayendo con los comentarios que hay acá en el video, pero bueno, también tengo que atender a ellos. Bueno, Max Westheimer es el que tuvo como ayudante a Kurt Kafka, a Wolfgang Kohler, es central porque como ellos trabajaban la percepción, uno de los fenómenos
cuyos estudios después van a marcar el inicio de los desarrollos teóricos de la Gestalt, son los estudios del movimiento aparente. El fenómeno phi, que se denomina. El fenómeno phi es un fenómeno por el cual se estudia esa ilusión perceptiva que todos hemos tenido alguna vez de que bajo determinadas condiciones objetos que no están móviles aparecen como móviles. O sea, dos luces que titilan a una determinada alternancia se presentan como una sola luz que se corre de un lugar al otro. Depende de la velocidad con la que titilen. O, para ser más liso y llano, cuando vamos en un vehículo vemos que los postes que están al costado del camino se mueven en dirección inversa como nosotros avanzamos. Esta es una ilusión de movimiento. Esas ilusiones de movimiento, que se llaman movimiento aparente, fueron una preocupación y objeto de estudio de Max Horkheimer y de sus ayudantes. A partir de estos fenómenos perceptivos es que ellos van a empezar a desarrollar su teoría de la mental, su teoría gestáltica de lo mental. Es claro que, decía, la percepción es su principal tema. Si alguna vez le preguntan, bueno, ¿cuál es el tema de estudio? Eso no el objeto. El tema de estudio de lo gestáltico es la percepción, es de donde se van a nutrir, van a estar sus principales indagaciones, sus principales investigaciones, también el aprendizaje, pero la percepción donde va a estar el planteo de que si nuestra mente construye sus percepciones configurándolas, dándole forma, este es el mecanismo central que debemos entender de lo mental. Esto de dar forma, de configurar, ¿qué? Las sensaciones. Entonces, el estudio de las sensaciones que había propuesto Boom es un estudio limitado, acotado, que no permite dar cuenta de lo mental. Es la percepción, en tanto fenómeno activo, el que va a permitir, según los gestálticos, conocer mucho más sobre lo mental. Bueno, en Böhm tenemos los primeros estudios del movimiento aparente, como decía antes, que es el fenómeno phi, que son los estudios que abren de alguna manera a esto de poder estudiar la percepción y a partir del estudio de la percepción conocer lo mental. Son sus discípulos, en principal Wolfgang Köhler y Kurt Kafka, quienes van a continuar y van a ser prácticamente los actores fundantes de los principales desarrollos teóricos y de investigación desde esta perspectiva que se denomina psicología de la Gestalt. Sobre todo Köhler es el que va a desarrollar, por una cuestión media, si se quiere, fortuita, que va a desarrollar numerosos estudios en monos para estudiar el aprendizaje en monos. Ahí va Köhler va a ser el primero que va a polemizar, por decirlo, con la concepción conductista del aprendizaje, en tanto para los conductistas el aprendizaje es un fenómeno de experiencia directa y que se da, digamos, el cambio en la conducta que es el aprendizaje, es producto de la experiencia directa y del ensayo de error, donde se van seleccionando comportamientos a partir de ese ensayo de error. Köhler va aceptando que el aprendizaje se da por experiencia, pero va a decir hay algo más. Se aprende también por comprensión súbita, va a decir por estructuración de campo. Sus estudios con monos que se van a dar en la isla de Tenerife desde el año 1913 hasta 1918 prácticamente, van a ser, digamos, muy ilustrativos en este sentido. Decía que es fortuita porque Köhler va a la isla de Tenerife a trabajar, digamos, con estos monos, y lo que iba a ser una estancia de un año se convierte en un largo periodo de residencia en ese lugar, producto de que estalla la Primera Guerra Mundial y debe quedarse en ese lugar. Para lo que les interese, hay toda una teoría histórica acerca de que en realidad Köhler aprovecha su estancia en Tenerife para espiar a los barcos ingleses, para espiar para Alemania, los barcos ingleses. Bueno, es parte de otra historia, pero también interesante. Lo cierto es que Köhler, en su largo periodo en Tenerife, desarrolla toda una serie de estudios sobre el aprendizaje utilizando modelos animales, fíjense la influencia del darwinismo en esto, y a partir de eso va a desarrollar una perspectiva teórica, gestáltica del aprendizaje diferente a la propuesta por el conductismo. Una perspectiva que nos plantea que no es solo la experiencia directa y el ensayo de error lo que nos produce cambios en el comportamiento, sino que también hay procesos de comprensión súbita que
hacen que reestructuremos el campo y en esa reestructuración de campo aprendamos. Algo muy interesante que uno puede ver, digamos, en experiencias más o menos cotidianas, cómo a partir de un dato todo lo conocido cobra otro sentido. Digamos, yo siempre doy el ejemplo, lo voy a dar acá nuevamente, de cómo esto se utiliza como un recurso en narrativa, sobre todo en el cine. La cinematografía está llena de ejemplos donde al final de una trama, de una película, un dato o una información reestructura la información que habíamos adquirido hasta ese momento. El ejemplo más clásico para aquellos que hayan visto la película, y si no la vieron, se la estamos spoileando en este momento, es la película Sexto Sentido. Si alguno la vio, recordará el momento en que uno toma, digamos, la película nos informa de algo que no sabíamos, que era que el personaje en realidad estaba muerto, y que se lo estamos spoileando al que no la vio, pero bueno, pero es un recurso muy típico. Ese dato reestructura toda la información previa. Este es un ejemplo del planteo de Kuhler, por cierto, que su devenir personal también va a marcar mucho a la psicología gestáltica. Bueno, este planteo del aprendizaje es central en él, para entender. Él después se desempeñó como director del Instituto Psicológico de la Universidad de Berlín, eso le dio un lugar destacado, o sea, eso hablaba de la fuerza que tenía estos desarrollos, esta teoría, esta corriente de pensamiento dentro de la psicología, que era la psicología gestáltica. Ser director de una universidad tan importante daba, digamos, la fuerza que tenía. Posteriormente, al igual que casi la mayoría de los autores gestálticos, debe migrar a Estados Unidos en la década del 30, lo va a hacer, como ya lo había hecho un poco antes Kafka, que migró también, y que, digamos, debieron huir del régimen nazi. Esto, digamos, fue importante sobre todo para el impacto a nivel mundial que tuvo la psicología gestáltica, que migraron a Estados Unidos, y eso implicó llegar a un ámbito académico en Estados Unidos. Tanto Kafka como Kuhler van a llegar a Estados Unidos, donde las universidades las más importantes van a estar con una psicología netamente conductista, hegemonizada por el conductismo. Entonces, y ellos se van a ubicar en lugares, institutos de investigación y de enseñanza de alguna manera menores, de menor impacto o de menos peso en el ámbito académico científico norteamericano, y eso también va a ser, digamos, un condicionante para su ambición de hegemonía, para las expectativas de psicología hegemónica, donde, digamos, la escuela como tal se va de alguna manera a desaparecer, tal como la conocemos, como surge. Hoy van a escuchar muchos psicólogos autonomiados gestálticos que no son claramente seguidores de esta perspectiva, de este planteo original, sino que son tradiciones dentro de la psicoterapia que de alguna manera se nutren de algunos aportes de la Gestalt, de la teoría de la psicología de la Gestalt, pero no son propiamente los que estamos enseñando en esta unidad como psicología gestáltica. Hay que decir, los aportes de la psicología gestáltica hoy son un capital de toda la psicología en general, y no solamente de aquellos terapeutas que se denominan psicólogos gestálticos. La psicología de la Gestalt, como tal, es parte del patrimonio de la psicología general, digamos, sus estudios de percepción, bueno, del aprendizaje que estábamos refiriendo. Ahora, volviendo a Kuhler y su planteo alrededor del aprendizaje, es en Kuhler también donde encontramos este planteo de análisis molar, ¿sí? Molar del comportamiento. ¿Qué quiere decir esto de análisis molar del comportamiento? Hace referencia a que, a diferencia del conductismo, que intentaba comprender la conducta desde una perspectiva muy elemental, estímulo, respuesta, se intenta entender al comportamiento, digamos, como un todo, y por lo tanto entender la totalidad de variables con lo que un organismo interactúa, y no por un estímulo puntual, como nos plantearía el conductismo o los desarrollos de la reflexología pavloviana. O sea, la conducta como un todo. O sea, vamos, un ejemplo muy simple. Mi conducta sería en este momento dar clase. Dentro de esa conducta hay elementos. Estoy haciendo gestos, muevo los brazos, hablo. Todo eso
Son elementos de un comportamiento. Por la concepción molar hace que la conducta a estudiar sería la conducta de dar clase o transmitir este streaming, como lo puedan poner ustedes. ¿Se entiende? Esto hace referencia al análisis molar del comportamiento en contraposición a un análisis molecular del comportamiento que sería el propuesto por el conductismo o por otras escuelas. Bien. Otro autor, digamos, el otro autor que ya les mencioné es Kurt Kafka. Kafka, por diferentes razones, va a ser el primero que va a migrar a Estados Unidos y también va a ser el primero que va a publicar ya en Estados Unidos en la década del 30 un libro que va a intentar sintetizar y sistematizar los aportes de la psicología gestáltica, o lo que es la psicología de la Gestalt. O sea, que se va a llamar así, Principios de la Psicología de la Gestalt, un libro editado en Estados Unidos, y que es el texto articulador de todos los desarrollos y los planteos. También Kurt Lewin va a ser otro autor que también va a migrar, y que va a ser el que más va a llevar, digamos, esto de la teoría de los campos, que es extrapolada de los estudios de los campos electromagnéticos para hablar de campo psicológico. Ahora bien, como lo habíamos dicho antes, es la psicología gestal tiene como tema la percepción. O sea, la mayor parte de la literatura historiográfica reconoce de la Gestalt su impacto en los estudios y las teorías de la percepción. Hoy la psicología debe a la escuela gestáltica mucho de lo que sabemos sobre percepción, y fundamentalmente esta distinción que aprendemos muy rápidamente en la carrera entre sensación y percepción. La sensación como proceso pasivo de recepción de estímulo, y la percepción como proceso activo de integración, de interpretación de los estímulos. Por eso, de alguna manera, la Gestalt es un cambio, digamos, radical en la epistemología del conocimiento. ¿Cómo conocemos? Configuramos los elementos de la realidad. Le damos forma a los elementos de la realidad. Por lo tanto, no hay una continuidad directa entre la realidad y lo que percibimos. Lo que percibimos es una interpretación a partir de cómo damos forma. Por ejemplo, una de las leyes, ellos establecen leyes de la percepción, o sea, cuáles son los modos más comunes en los que agrupamos los elementos de una sensación, sea visual, sea auditiva, sea táctil, de una sensación, los agrupamos para hacer un percepto, digamos, para percibirlos. Uno de los ejemplos más clásicos es que siempre ordenamos los elementos de una percepción en una relación figura-fondo. Ahora, esa relación figura-fondo es arbitraria. No es una relación dada en la realidad. Nosotros los ordenamos, y a partir de cómo establecemos esa relación figura-fondo es cómo vamos a percibir y lo que vamos a percibir. Muchos de ustedes conocerán el ejemplo de la copa de Rubin, que es esa famosa figura, búsquenla, pueden googlearla, esa famosa figura de que uno puede ver alternativamente una copa o dos rostros enfrentados. Si la googlean, copa de Rubin, la van a ver, la van a encontrar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué nos está mostrando ese ejercicio de que pueden verse dos cosas en una misma imagen, dos cosas diferentes, se pueden percibir cosas diferentes, nítidamente diferentes, o dos rostros o una copa? Simplemente lo que está haciendo es que hay una posibilidad, por las características de la figura, de revertir la relación figura-fondo. Si el fondo es blanco, veremos una copa, y si el fondo es negro, o sea, en la misma imagen, vamos a ver dos rostros. Esta reversibilidad de la relación figura-fondo habla de que depende de cómo configuramos los elementos de la percepción, lo percibimos diferente. O sea, una misma figura puede percibirse de manera diferente. Es así que vemos muchos ejemplos de este tipo donde los psicólogos gestálticos establecen estas leyes de la percepción. O sea, son formas, digamos, más comunes de cómo agrupamos, organizamos los elementos y los configuramos. Las configuramos, como decía antes, en una relación figura-fondo. Algunos elementos son la figura, el centro, entonces son el fondo. O podemos agrupar los elementos de acuerdo a si son semejantes, eso es lo que se llama la ley de la semejanza o la similitud.
los podemos derivar, si elementos son parecidos, los configuramos como un grupo. Aunque el grupo no esté dado en la realidad, nosotros lo configuramos como un grupo a partir de su similitud. O por su proximidad, porque elementos que están más próximos los consideramos un grupo. O bien, figuras o configuraciones que no están completas, tendemos a completarles para darle una forma conocida y de esa manera, digamos, poder percibirla de una manera conocida. Entonces, 4 líneas que no están totalmente cerradas las configuramos como un cuadrado, 3 líneas que pueden no estar completas las configuramos como un triángulo y las percibimos como tal. Entonces, esas leyes de la percepción, de alguna manera, dan cuenta de que hay formas más comunes de organizar la percepción y que de esa manera tendemos a configurar. Entonces lo percibido es un proceso activo que interpreta a las sensaciones, le da forma. De esa manera podemos entender que ante el mismo estímulo podemos percibir diferentes cosas. La copa de Rubin es el ejemplo más básico, pero también tenemos que el contexto va a hacer que un mismo estímulo físico pueda interpretarse de diferentes maneras. Entonces, ¿por qué? Porque en general lo que ellos dicen es que utilizamos interpretaciones en situaciones cuya configuración es ambigua. Damos sentido a lo ambiguo, le damos una forma. Entonces, cuando hay mayor ambigüedad, más posibilidad de que interpretemos lo que estamos percibiendo. Bien. Dos cuestiones más para comentar que son importantes para tomar del texto. Una es la noción de campo y la conducta. O sea, la noción de campo habla que la conducta ocurre dentro de un ámbito, de un campo, donde hay fuerzas que regulan y determinan esta conducta, lo que se llama campo psicológico. Esto lo toman claramente de los desarrollos de la electricidad, de las teorías eléctricas, de los campos magnéticos, de los campos electromagnéticos. Entonces, las respuestas conductuales son generadas por el campo de fuerza. El campo de fuerza como campo psicológico. Este es un concepto importante para los gestálticos porque explican el comportamiento, sobre todo Kurt Lewin es quien va a desarrollar esta teoría del campo psicológico. Y después tenemos otro concepto central que hace referencia a un problema, un dilema, por decirlo así, que atraviesa no los gestálticos, no la psicología gestal solamente, sino a toda la psicología en general, que es poder resolver aquello que de alguna manera nos legó Descartes acerca de lo que hay algo en extenso, algo físico, y algo que piensan, o sea, el res extensa y res cogita, aquello que piensa. Entonces lo primero, lo extenso, sería accesible a la ciencia, y lo que piensa no sería accesible solo a la filosofía. Bueno, la psicología es un intento de acceder desde la ciencia a aquello que piensa, a la mente. Bueno, ahora bien, una vez que nos autorizamos a acceder desde la ciencia a la mente, ¿cuál es la relación entre lo que piensa y lo físico? O sea, ¿cómo resolver esto de cerebro-mente? ¿Cómo resolverlo? Esta es una pregunta que no podrá ser agotada ni en esta clase, ni mucho menos en esta materia tampoco. Pero lo central es que tengan claro que los psicólogos gestálticos también intentaron resolver esto. Los conductistas, ya vamos a ver en el segundo cuatrimestre, en la unidad de conductismo, lo resolvieron más fácilmente, muy pragmáticamente, diciendo no hay mente. Solo lo único que existe es el comportamiento. Ahora, los gestálticos estudiaban la mente. ¿Cómo resolver esta dualidad mente-cuerpo o mente-cerebro para ser más? Bueno, a partir del isomorfismo psicofísico. Ellos dicen, la forma que la mente tiene replica la forma que funciona el cerebro. O sea, hay un isomorfismo psicofísico. Dice, la mente sería el mapa de un territorio que sería el cerebro. Tienen la misma forma. Ahora, el mapa no es igual al territorio, ni el territorio es el mapa. La mente es el mapa del cerebro. O sea, los mecanismos por los cuales se configura la mente deben ser los mecanismos por los cuales se configura el funcionamiento cerebral. Un planteo muy interesante
Isomorfismo, o sea, una equivalencia de formas entre lo físico, entre el campo físico, o sea, el campo psíquico y el campo físico, o sea, el campo cerebral y el campo de lo psicológico. Este es un planteo central que es importante revisar, pero hay que tener claro que es un intento de la psicología gestáltica a la altura de las psicologías del siglo XX de resolver este pequeño problema del dualismo psicofísico, ¿no? Bien, bueno, y después, centralmente, ellos van a plantear, a partir de su desarrollo de la percepción, que siempre hay un fenómeno de pregnancia. ¿Qué quiere decir esto? Siempre buscamos la mejor forma. Siempre tendemos a ordenar los elementos de la realidad según simetría, simplicidad, parsimonia. Por eso tendemos a, veamos en visual, en percepción visual, por ejemplo, que son los ejemplos que más se utilizan, pero insisto, la percepción no es solo visual, si bien los ejemplos más utilizados son los visuales, tendemos a preferir figuras geométricas que mantengan una forma simétrica, siempre percibimos lo más sencillo, lo más regular, o sea, buscamos lo que ellos llaman la mejor forma. Configuramos los elementos de la realidad de la mejor forma, de la forma más sencilla, más armoniosa, más conocida también. Por eso que cuando vemos tres líneas, todos los que hemos pasado por la educación formal, lo denominamos triángulo, porque conocemos que hay una figura de tres lados que se llama triángulo. Entonces lo configuramos de la manera más sencilla que podemos, que es la figura geométrica que aprendimos allá en el primario, que se denominaba triángulo. Bueno, hasta aquí tendríamos el texto que hace referencia a la psicología de la forma en el Gestalt. Y el segundo texto, que es un texto de Collett y Scribner, que es un texto del año 1978, pero bastante claro y como texto introductorio para conocer la obra de Vygotsky, su contexto, me parece que es adecuado, ustedes lo dirán cuando lo lean. Yo insisto en esto que ustedes tienen que de alguna manera asumir que estas clases, ni el PowerPoint que les voy a subir sobre esta temática, va a sustituir la lectura que tienen que hacer de los textos. Pero bueno, este texto de Collett y Scribner es un texto que nos introduce a la teoría de la actividad histórico-cultural, que es la teoría desarrollada por el psicólogo ruso-soviético, ya vamos a explicar esto de soviético, Lev Vygotsky. Es una teoría que realmente la lectura de esta teoría abre toda una serie de posibilidades y también da cuenta de un serio intento trunco, por desarrollar una psicología de base materialista marxista, que es lo que Vygotsky intenta hacer para adecuar a su momento, a su medio histórico, que es la Rusia soviética, la Rusia post-revolución rusa, y que intentar adecuar o desarrollar una teoría psicológica en base a los principios del materialismo histórico postulado por Marx. Hay que entender, es interesante, pero el texto lo toca y no es menor para entender la obra de Vygotsky. ¿Quién era Vygotsky? Vygotsky es un profesor de literatura, un aficionado pero del teatro, y era fundamentalmente un docente. Si bien enseñaba literatura y psicología, era un docente. Eso es muy importante para entender su preocupación por el aprendizaje, por la educación. Va a desarrollar toda su corta vida. Bueno, muere en 1936, había nacido en 1896 y muere en 1936, o sea, 40 años. O sea, él había contraído muy joven la tuberculosis, eso lo llevó a estar internado varias veces, internaciones que aprovechaba para escribir, por eso su producción escrita es bastante interesante, si bien después los devenires políticos de la Unión Soviética también van a signar, van a marcar los alcances de la obra de Vygotsky, sobre eso vamos a volver,
pero también su corta vida habla, digamos, de por qué también tan trunca su objetivo, su ambicioso objetivo de una psicología con base materialista histórica. Bien, ahora, la obra de Vygotsky está marcada fundamentalmente por el contexto histórico de la Revolución Rusa. Bueno, no vamos a hacer historia de la Revolución Rusa en esta clase, vamos a saber que en 1917 en lo que se conoce como Rusia y Bielorrusia se dio un proceso político inédito que marcó al siglo XX. Fue una revolución de obreros, de campesinos, encabezada por Vladimir Lenin, por León Trotsky, por dirigentes de un partido llamado el Partido Bolchevique, y que fue la primera revolución obrera y campesina triunfante en el mundo, y que se propuso instaurar una nueva sociedad sin clases, una sociedad sin propiedad privada y una sociedad, digamos, que mucho más justa y más igualitaria, digamos, opuesta a la sociedad capitalista. Es ese proyecto político profundísimo y en la Rusia de la segunda década, el final de la segunda década del siglo XX, va a marcar profundamente todo lo que va a ser la producción de Vygotsky, porque esa revolución triunfante va a tener la necesidad de desarrollar, también en ciencia, desarrollar una psicología, en este caso, que de alguna manera compatibilizara con ese proyecto de sociedad. Esto es importante verlo porque los desarrollos de Vygotsky se dan en este contexto. Vygotsky en la década de 1924 va a aparecer en la escena, por decirlo así, de la psicología soviética con un discurso, con un texto de un discurso donde va a plantear que, digamos, el comportamiento es fundamental para entender la conciencia. Acá hay que marcar dos cosas. La primera es lo que estaba sucediendo en esa Rusia post-revolución, o sea, post-hecho fundante de la revolución. Aparece un debate entre las tradiciones mentalistas de la psicología, por decirlo así, y las tradiciones que hoy llamaríamos conductistas, fundamentalmente influenciadas por la obra de Pavlov, es claro. Ese debate, esa disputa, por alguna manera, se va a trasladar al interior de los ámbitos de discusión oficial de la psicología soviética. Va a ser Kornilov el que va a plantear la necesidad de una psicología acorde al proyecto de sociedad que se quería desarrollar. Kornilov era el director del Instituto de Psicología de Moscú, de la Universidad de Moscú, y de ese lugar influyente va a ser un claro digamos, exponente de un proyecto de psicología más afincada en el planteo de Pavlov que en los planteos mentalistas. No obstante, la psicología soviética va a estar oscilando hasta mediados de la década del 30, 1930, entre el planteo de una tradición mentalista y una tradición comportamentalista. Por eso es importante lo de Vygotsky, planteando que el comportamiento debe ser estudiado, pero como una herramienta para comprender la conciencia. Es un planteo de alguna manera integrador del debate, aunque es claramente una toma de posicionamiento acerca de que la conciencia es un objeto de estudio para la psicología. Y a la vez, Vygotsky también tiene un diagnóstico que comparte con muchos psicólogos de la época, sobre todo los gestálticos, por ejemplo, acerca de que hay una crisis en la psicología, en esa psicología de las primeras 3 décadas del siglo XX. ¿Cuál es esa crisis? Es una crisis que los gestálticos también habían señalado. La psicología como disciplina había irrumpido en el ámbito de académicos, de investigación, como una disciplina muy prometedora, pero que en 30 o 40 años no veíamos un gran aporte para comprender fenómenos psicológicos complejos. O sea, podíamos saber más o menos cómo aprendían los organismos, alguna conducta, algunas teorías en relación de lo mental, pero estaba, digamos, estancada. Por eso el planteo de los gestálticos es para resolver ese estancamiento, superar el atomismo, el elementalismo, Bugniano, el elementalismo de la psicología clásica. De alguna manera, Vygotsky comparte el diagnóstico, no el tratamiento, comparte el diagnóstico. Dice, hay una crisis. ¿Cómo resolverla? Construyendo una psicología sobre la base de la teoría materialista.
histórica de Karl Marx. Entonces, si uno pudiera, de alguna manera, sintetizar la idea fuerza, la idea fundante del desarrollo de Lev Vygotsky, es plantear que el desarrollo individual no puede entenderse, el desarrollo individual de una persona, no puede entenderse sin referencia al medio social. Es claramente el planteo de llevar la obra de Karl Marx a la psicología, es una psicología en base materialista. Es importante entender que Vygotsky lo que intenta hacer es ver cómo el contexto, y fundamentalmente el contexto de interacción social, es el que para Vygotsky va a ir construyendo las subjetividades individuales. O sea, el desarrollo consistente en la interacción de los instrumentos culturales, por ejemplo, el lenguaje, que son cosas que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el cual nacemos y nos desarrollamos. Bueno, él nos va transmitiendo, de alguna manera, productos culturales a través de la interacción social, y eso va configurando, va conformando nuestra subjetividad. Es la interacción social. Ahora, parte de una base materialista de Marx, por lo tanto, esa cultura, esa interacción social, es una interacción social en un momento dado y que está determinada por las condiciones materiales de existencia y fundamentalmente por el modo de producción que tiene ese grupo humano. O sea, la forma, el modo en que se relaciona ese grupo humano en un momento histórico con el medio ambiente determina las formas de interacción social que tiene ese grupo humano. De esa manera, las interacciones sociales dadas en un momento histórico determinado, conforman las subjetividades de cada uno de los individuos. Entonces, la cultura como fenómeno humano a partir de la interacción social es fundamental para entender cómo concibe Vygotsky la conformación de la subjetividad humana. La construcción a partir de la interacción social en un momento histórico determinado. ¿Por qué? Porque para Marx, y esto es central, y en esto Vygotsky toma centralmente el planteo que Marx hace en El Capital acerca de que no es la conciencia de los seres humanos lo que determina su ser, no es la conciencia lo que determina lo que somos, sino el ser social es lo que determina su conciencia. El ser social, de interacción social, es lo que determina. La conciencia nuestra es producto de las condiciones materiales de existencia y de interacción social, partiendo de que cada sociedad tiene la base material de sus relaciones en el modo de producción, o sea, en el modo que se relaciona con el medio ambiente. Este es un planteo de Marx central, porque que concibe al género humano, a la especie humana, como una especie que tiene, entre otras particularidades, ser una especie que no se relaciona de manera cambiante con el medio ambiente. Hay Marx, evidentemente, había en Marx una lectura de su contemporáneo Darwin y una admiración profunda por Darwin, que dejaba claro que así como la mayoría de las especies tienen una relación estable con el medio ambiente, o sea, las hormigas se relacionan con el medio ambiente de la misma manera que hace miles de años, nosotros no, los seres humanos nos relacionamos de manera cambiante, vamos cambiando la forma en que extraemos alimentos, que producimos nuestros alimentos, que extraemos riqueza, o sea, la forma, los modos de relacionar con el medio ambiente son los modos de producción, dice Marx. Esos modos de producción han ido cambiando y digamos, y a la par que han ido cambiando la forma en que se estructuran las comunidades, se organizan las comunidades. Las comunidades cazadores-recolectores tenían una forma de interacción social diferente a las que ya pudieron domesticar animales y plantas y se establecieron. Eso configuró relaciones humanas entre sí, que eran relaciones de producción, diferentes. Esa interacción dio, según ya Vygotsky, esas formas de interacción diferentes dan condiciones, dan formas de subjetividad diferente. Ese sería el planteo de Vygotsky, donde centralmente se va a preocupar por el lenguaje. Vygotsky es un educador ante todo, por eso siempre va a estar preocupado por la forma en que aprendemos, por la forma en que nos desarrollamos. Él tenía principal atención por aquellos sujetos
que presentaban problemas de aprendizaje, trabajó mucho tiempo con discapacidad mental, estaba muy preocupado, era un educador, era fundamentalmente un educador, entonces toda su preocupación estaba centrada ahí a cómo aprendemos, cómo adquirimos el lenguaje, cómo las condiciones materiales de existencia determinan la forma, los modos y el tipo de lenguaje que desarrollamos. Y hablaba que, él nos dice que había dos procesos psicológicos, dos tipos de procesos psicológicos. Los procesos psicológicos elementales, compartidos con otras especies, la memoria, la atención, son procesos psicológicos elementales, y los procesos psicológicos superiores, que son los que nos hacen específicamente humanos, y que son los que se incorporan a partir de la cultura. Entonces, desde este punto de vista, las interacciones sociales y las formas de mediación semiótica son la unidad de análisis sobre la base de la cual se explica la subjetivización. La subjetivización es a partir de la interacción social y de la inmersión de la cultura. Ahora bien, dentro de los procesos psicológicos superiores, Vygotsky establecía que estaban los rudimentarios, los que están dados por el solo pertenecer a participar de una cultura, y los procesos psicológicos superiores avanzados. Y ahí donde ponía el papel de ¿qué? De la enseñanza formal, de las instituciones, de la escuela. Por ejemplo, si la lengua escrita, los conceptos científicos son parte, la lengua escrita y los conceptos científicos son parte de los procesos psicológicos superiores avanzados. Y requieren un marco institucional particular para poder ser aprendido. Ahí denota la importancia que daba la educación y su preocupación fundamental por la educación. Finalmente, mencionar que Vygotsky, además, y esto en sus escritos puede verse también, y el texto que van ustedes a leer lo recupera bastante, es que Vygotsky plantea una noción, una concepción de lo experimental, porque hacía experimentos y en sus textos hace referencia a los experimentos, diferente a la concepción experimental que va a desarrollar las escuelas psicológicas americanas, por ejemplo, donde el experimento es la búsqueda de un resultado que confirme una hipótesis previa. Para Vygotsky, esto lo hace, digamos, estar de alguna manera, me voy de tema, pero lo hace emparentarse con ese psicólogo fantástico que era Jean Piaget, pero para Vygotsky el experimento tenía como objetivo no el resultado del experimento. Por ejemplo, experimentaba cómo un niño podía comunicarse con otro niño si el otro niño era sordo, o presentaba una serie de problemas para que resuelvan los niños, en tareas que resuelvan. Ahora, el fin del experimento no era el resolver esa tarea, el fin del experimento era observar el proceso por el cual se resolvían las tareas. O sea, el experimento como un recurso para aprender de cómo se van resolviendo tareas, cómo se aprende, cómo se cambia, cómo cambiamos, cómo los sujetos cambian en función de una meta, de una tarea, y van, digamos, modificando su comportamiento, adquiriendo recursos. O sea, el experimento como un ámbito de observación, de los procesos conductuales, que son un dato a lo de los procesos conductuales. ¿Para qué? Para conocer lo mental. En esto Vygotsky queda muy emparentado a lo que posteriormente, muchos años después, va a surgir y que conocemos hoy día como psicología cognitiva comportamental, donde el comportamiento sigue siendo un tema de sumo interés a la hora que es un indicador confiable para conocer los procesos mentales. El comportamiento observado en los experimentos para Vygotsky eran datos muy importantes para entender cómo se daban los procesos mentales, y fundamentalmente su preocupación por el lenguaje y cómo adquiríamos el lenguaje bajo determinadas condiciones de interacción social. Esto es lo último ahí me dice Cele Peralta, o sea, adaptándose. Claro, ¿cómo son los procesos de adaptación? En función de diferentes requerimientos, porque nos adaptamos en función de diferentes requerimientos que tienen las diferentes sociedades. La mirada marxista estaba incorporada a este proyecto, a este ambicioso proyecto de Vygotsky, que, como dije antes, a todas luces quedó trunco. Fundamentalmente por su temprana muerte, pero también porque la Unión Soviética, después de la década del 20, va a entrar en un proceso de alguna manera contrario a ese momento fundante de Lenin, de Trotsky, donde hay una gran apertura a abrirse a todas las teorías psicológicas. Hay escrito de Trotsky que
de León Trotsky, uno de los dirigentes de la revolución bolchevique de octubre del 17, de la Revolución Rusa, que plantean que las escuelas de la psicología, él toma Pavlov y a Freud, deben seguir produciendo y que no hay que tomar partido, digamos, dado que ambas aportan mucho. Bueno, este clima de pluralidad en la psicología, donde Vygotsky va a desarrollar todo este intento de una psicología con base en el materialismo histórico, se va a cortar ese clima de pluralidad, ese clima de libertad en la década del 30 con la consolidación en el poder de Joseph Stalin, quien, además de asesinar a Trotsky, configuró una dictadura unipersonal y también un régimen autoritario en lo científico, donde había psicología, o una psicología oficial y otra que no era tanto. La obra de Vygotsky va a caer en ese sentido, posterior a su muerte, en desgracia para el régimen soviético, y no va a seguir siendo apoyada, desarrollada, y recién sus escritos van a ser recuperados en Occidente, los aportes de Vygotsky, en la década del 60 del siglo pasado, bueno, y es cuando se redescubre a la psicología soviética, esta perspectiva de la psicología soviética desarrollada por Vygotsky, y se comienza a revalorizar los aportes de Vygotsky, ya no solo en un proyecto de psicología marxista, sino sus aportes a la psicología en general, que realmente han sido de sumo interés y que abren toda una perspectiva y enriquecen el cuerpo general de la psicología. Bien, bueno, ahí voy con las preguntas, hasta aquí yo tenía más o menos para comentarles. Insisto, ninguna de estas clases sustituye la lectura que ustedes tienen que hacer de los textos. Ley Monte nos dice: hola profe, me quedó una duda del texto anterior, ¿podría explicar lo del isomorfismo psicológico? Es el primer error, isomorfismo psicofísico, porque se trata de eso, de que el planteo de los psicólogos gestálticos como un intento de superar el dualismo, esto de que existirían entidades físicas, el cerebro, y entidades psicológicas, la mente, intentar entender cómo interactúan. Ya vamos a ver que no es un problema solo de los gestálticos, muchas corrientes de la psicología intentaron resolver esto, cómo interactúan lo cerebral y lo psíquico a partir de una equivalencia de formas. Tendrían la misma forma, la mente y el cerebro. O sea, si la mente funciona como una configuración, como una gestalt, y procesa la información de manera gestáltica porque da forma, el cerebro, el funcionamiento cerebral, debería funcionar de esta manera. Lo que ellos dicen es que, vuelvo a dar el ejemplo, que la mente sería el mapa de un territorio que sería el cerebro. No son lo mismo, pero tienen las mismas formas. Espero que ahora se entienda. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos a dar unos minutitos, antes, porque todavía yo no cené, les quiero decir, vengo de dar clase en la facultad, así que hay cada vez menos. Pero bueno, recordamos que esto se ve después cuando quiera, porque queda grabado en la página de la cátedra. Bueno, a ver, vamos a ver si hay alguna otra pregunta, comentario. ¿Se escuchó bien? Ahí me quedó claro. Bien, gracias. Nuestro trabajo es enseñar, nos pagan para eso. Lo del materialismo, profe, no sé qué me Javier Miranda me dice. ¿Qué parte del materialismo quiere saber? El planteo de Marx es que la conciencia, por decirlo así, tiene una base material. ¿Cuál es esa base material? La de las relaciones entre los seres humanos, y esas relaciones, para Marx, no son relaciones que se dan arbitrariamente o que porque sí, esas relaciones entre las personas están determinadas por el modo de producción que esa comunidad ha desarrollado, por la forma que tiene de relacionarse con el medio ambiente, de extraer riqueza, de producir sus alimentos. Así es, vamos a dar un ejemplo, a ver si así se entiende mejor. Los grupos humanos, cazadores-recolectores, tenían formas de interacción social muy básicas. Por ejemplo, en términos de organización institucional, ya no de estructura social, sino de superestructura, prácticamente tenían a lo sumo un jefe, un líder, o una líder, que era quien mejor organizaba las tareas de caza, o quien era el mejor cazador, o quien mejor organizaba las tareas de recolección. Eran sociedades muy igualitarias en ese sentido,
y sus relaciones eran tal, porque la distribución de tareas todos debían trabajar porque nadie podía vivir sin trabajar. El avance de esas comunidades a partir del desarrollo de su modo de producción. ¿Qué es un modo de producción? Por ejemplo, desarrollar la tecnología de domesticación de animales y plantas. Esto permite el afincamiento, comunidades que van a adquirir otra complejidad. Los roles de crianza se van a distribuir de otra manera. Cuando algunos se quedan y otros se van, los roles sociales se van a distribuir de otra manera porque los líderes ahora van a tener otra función. Y lo que es más, al domesticar animales y plantas va a haber un excedente que va a permitir que algunos sujetos se especialicen en tareas que antes no podían hacerlo y además no había demanda. Por ejemplo, administración de las creencias, por ejemplo. Entonces, quien administra, organiza las creencias de una comunidad, que es muy importante para su comunidad, quiere poder comer, aunque no produzca, como hace el resto, sus alimentos. Entonces, se van a configurar de otra manera esas sociedades. Lo que Marx dice es que las relaciones sociales van a estar determinadas por el modo de producción que esa comunidad adquiere. Y lo que dice Vygotsky es que de esas interacciones sociales particulares se van a generar subjetividades particulares. O sea, el desarrollo de un sujeto individual no puede entenderse sin referencia al contexto social, de interacción social en el cual nace, se desarrolla y vive. Espero se entienda. Gracias, me dice Wilson Batista. Javier Miranda, no sé si esto le sirvió, me está preguntando esto. Bueno, voy a empezar a hacer la cuenta regresiva, así puedo terminar con la clase. Bueno, no tenemos más preguntas. Hablen ahora o casen para siempre. Clarísimo, profe, gracias. Gracias, hay gente que te levanta el ánimo a esta hora de la noche. Muchísimas gracias. Bueno, preguntas a la 1. Preguntas, consultas, comentarios a las 2. Son todos agradecimientos, yo también les agradezco que escuchen. Sí, bueno, y esperemos que los compañeros que posteriormente ingresen y vean este video les sirva. Insisto en esto. El parcial número 2, entran todos los temas de psicoanálisis, que están en el material de clase, en el material bibliográfico que está subido a la BP, y todos los temas, y el tema de la unidad 6, que estamos viendo en la clase anterior y esta, que es psicología de la forma, enfoque sistémico, y la teoría del desarrollo histórico-cultural de Lev Vygotsky. Bien, me dicen que sigo muy claro. Bueno, es muy gratificante que me digan esto. Bueno, tengan buenas noches y, bueno, cualquier consulta nos envían un mensaje por aula virtual. También muchos están comunicándose por la página de Facebook, es una vía, no es la más común, porque eso, por ahí, en cambio el aula virtual, los mensajes, si nos escriben un mensaje por ahí, llegan cualquier consulta. Bueno, que tengan muy buenas noches, buenas vacaciones, nos vemos al regresar, esto ha sido todo. Hasta luego.